Buenos días chicos, un saludo en Cristo y María. Hoy vamos a compartir un tema muy importante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Estas son las obras de misericordia corporales. Dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Estas son las obras de misericordia espirituales. Dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al que está triste, perdonar a los que nos ofenden, soportar a las personas molestas, rogar a Dios por vivos y muertos. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas, te voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Eres un día al cielo, porque lo necesito, voy a cantar. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Eres un día al cielo y no las recuerdas. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Entonces, como es una obra, tenemos que recordar que la obra es el resultado, ¿no? La obra es la consecuencia, ¿no? De la fe, de la esperanza y de la caridad, que son las virtudes teologales, ¿no? Que van aumentando como va aumentando nuestra gracia, ¿no? El vivir en la gracia de Dios pues hace que aumenten nuestras virtudes teologales, nuestra fe, esperanza y caridad, y a su vez pues dan el fruto que son las obras, ¿no? que es lo que todo cristiano debe practicar, cómo debemos practicar las obras de misericordia y por qué. ¿Por qué debemos practicar las obras de misericordia? Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo, ¿no? A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda, dice en Mateo en el capítulo 5. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis también, ¿no? Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. Miren, la buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. Entonces, cuando practicamos la bienaventuranza, pues ese es el signo de la presencia de Cristo en nosotros. El amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirada en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres.
El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacer partícipe al que se halle en necesidad. No abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Miren de dónde viene el fondo de nuestra práctica en las obras de misericordia, ¿no? Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios, ¿no? El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Entonces miren cómo el apóstol Santiago nos explica, ¿no? De qué sirve, ¿no? Si podemos ayudar a una persona, simplemente lo animamos y no le damos el sustento que necesita o la necesidad que necesita cubrir en ese momento aquel hermano. Entonces tenemos que estar conscientes de que tenemos una responsabilidad como cristianos de todos nuestros hermanos, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús nos enseña esto? ¿Por qué Jesús quiere que, que tengamos esta caridad con nuestros hermanos? ¿No? Él nos enseña en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las gentes y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos en cambio a su izquierda. Entonces dirá al rey a los que estén a su derecha, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a verte? Y el rey en respuesta les dirá, en verdad os digo, que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Palabra del Señor. Miren cómo el Señor nos explica por qué, ¿no? ¿Por qué debemos practicar las obras de misericordia, ¿no? Porque cuando lo hacemos con uno de los más pequeños, de los más necesitados, pues lo estamos haciendo con Él. Entonces, entender y tener siempre en cuenta las obras de misericordia, ¿no? Tanto corporales como espirituales, ¿no? Entonces, las obras de misericordia corporales son visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos, ¿no? Esas son las obras de misericordia corporales. Y las espirituales
enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y difuntos. Practicar las obras de misericordia. Practicar es la forma de vivir, ¿no? Eso es practicar las obras de misericordia, que las obras se reflejen, ¿no? Que el buen fruto se conoce, el buen árbol se conoce por el fruto. Entonces, las obras de misericordia son el fruto de la fe, de la esperanza y de la caridad. Que nuestra Madre Santísima, en la vocación de la Virgen de Guadalupe, ella que es quien practicó mejor que nadie las obras de misericordia, pues que nos enseñe y que nos siga cubriendo y guiando con su manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.